hacedores de esa palabra. Señor, en base a Santiago 1:22, que nos exhorta a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores, te suplico, Señor, que así lo hagas con todos los que estamos acá, en el nombre de Jesús. Amén. Este es el mes que como iglesia nosotros celebramos el mes de la Reforma. Es bien importante recordar lo que pasó en el año de 1517 en Alemania, en la catedral de Wittenberg. En la prédica pasada nosotros mencionamos las distintas etapas que ha tenido la iglesia. La primera etapa, voy a parafrasear, la primera etapa, que era la etapa apostólica, la etapa de la iglesia primitiva, donde a pesar de que ellos no tenían una Biblia, porque estaba en las mentes de los apóstoles, pero ellos, esta iglesia, aunque era pequeña, mantenía la sana doctrina, o sea, la forma de doctrina pura, apegada a la palabra de Dios. Luego, hasta el año 300, viene la etapa de lo que es la iglesia perseguida. 300 después de Cristo, la iglesia conservaba la sana doctrina. Y debido a que eran cristianos fieles a la palabra de Dios, entonces sí ya había escritura escrita, palabra escrita. Debido a eso ellos eran martirizados por el Imperio Romano. Y entonces los cristianos vivían su fe en secreto. En el año 313 hubo un decreto, el decreto de Milán, donde Constantino, un emperador romano que se cree que se convirtió al cristianismo, sacó a luz este decreto donde a los cristianos se les permitía vivir libremente y ejercer su religión libremente. A esta etapa se le conoce como la iglesia imperial, donde la iglesia comenzó a corromperse porque se unió al Estado. Y entonces esta iglesia, para poder alcanzar a los paganos, utilizó lo que se llama el sincretismo, y era adoptar las costumbres paganas y mezclarlas con la fe. De ahí surgió la santería, la adoración a María, la adoración a los santos, la adoración a tantos falsos dioses que la Iglesia Católica conserva hoy en día. Y entonces en el año de 1517 un monje, Martín Lutero, pegó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg como una protesta a que la iglesia volviera nuevamente a la sana doctrina, ¿verdad? El objetivo de la protesta no era dividir la iglesia o hacer otra iglesia, protestantes y católicos, sino que la iglesia volviera a la sana doctrina. Y entonces fue entonces que hubo lo que se llama la Reforma protestante. Por eso a nosotros nos llaman los protestantes. Y fue entonces donde los reformadores, no solo Lutero, sino otros, muchos anterior a él y compañeros de él, que dijeron: la iglesia debe de regresar a la sana doctrina. Y en resumen, en lo que la iglesia debe de regresar, a eso se le llamó las 5 solas de la Reforma.
repito, ¿en qué consistió la Reforma Protestante? Fue un movimiento espiritual y doctrinal que comenzó en el siglo XVI, cuyo propósito fue corregir los errores y desviaciones doctrinales de la Iglesia Católica de la época y volver a las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Qué celebramos nosotros, hermanos, el 31 de octubre? No es el Día de las Brujas. Nosotros celebramos la Reforma Protestante. La Reforma Protestante proclamó, repito, un regreso a las Sagradas Escrituras. Y ese regreso a las Sagradas Escrituras puede resumirse, yo ya les dije, en las 5 solas que nosotros vamos a estar compartiendo ahora. Ustedes pueden ver ahí. ¿Cuál es la primera sola? La sola Escritura. ¿La otra? ¿La otra? ¿Y acá? ¿La otra? Sola gracia. ¿Y la otra? Ese fue un resumen en el cual la iglesia se había alejado y un resumen al cual la iglesia debía de regresar. Yo confío que hoy usted, cuando salga de acá, por lo menos intelectualmente, usted sepa qué son las 5 solas, por qué surgieron, y no solamente saberlas intelectualmente, sino aplicarlas a nuestras vidas, a nuestra manera de vivir, porque ahí está el cambio. La primera sola que vamos a ver se llama la sola Escritura. O sea, ¿por qué la palabra sola? Los reformadores llegaron a la conclusión que sola es que únicamente la Escritura es suficiente. ¿Por qué sola fe? Porque los reformadores llegaron a la conclusión, en base a la palabra, que no se necesita para ser salvo, sino la sola fe en Jesucristo. Entonces, ahorita nos vamos a concentrar, hermanos, en la sola Escritura. Esta es la sola Escritura. Si ustedes le preguntan cuál es la diferencia entre un cristiano y un católico, fácil. Los cristianos de verdad aceptamos la sola Escritura. La sola Escritura es suficiente en doctrina, en fe y conducta. En cambio, el catolicismo romano acepta la tradición, la sola Escritura más la tradición. ¿Qué es la tradición? Todo lo que los papas, los concilios han inventado y han unificado como igual a la palabra de Dios. Ahora, como nos vamos a concentrar en la sola Escritura ahorita, ¿en qué contexto surgió la sola Escritura? ¿Qué era lo que estaba pasando en aquellos días cuando los reformadores dijeron, volvamos a la sola Escritura? En el siglo XVI habían abusos en la enseñanza, abusos no bíblicos. En ese tiempo la autoridad de la Biblia había sido reemplazada por las tradiciones
humanas. La autoridad de la Biblia había sido reemplazada por las tradiciones. Todavía en el catolicismo romano, si usted le pregunta a un versado de ellos le van a decir que la Biblia tiene igual autoridad que la tradición, que la Biblia no es la máxima autoridad. Ellos dicen que la Biblia es una autoridad, pero no la máxima autoridad. En aquellos días era más fuerte. Y entonces los reformadores como Martín Lutero proclamaron sola escritura. Proclamaron que la Biblia es la máxima autoridad. ¿Qué proclamaron ellos, hermanos? Ellos no proclamaron que la Biblia es una autoridad. Ellos proclamaron que la Biblia es la máxima autoridad, que la Biblia es la única infalible. Los reformadores rechazaron la autoridad del Papa, rechazaron los concilios y todo aquello que contradijera la palabra de Dios. Que si un cura o un pastor estaba hablando y era en contra de la palabra de Dios, la iglesia no estaba obligada a obedecer aquello. Por eso 2 de Timoteo 3:16 dice, mire lo que dice. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, concluyendo, por cuanto la escritura, la Biblia, proviene de Dios. ¿De quién proviene la Biblia, hermanos? De Dios. Es la única que es suficiente y poderosa para formar al creyente en toda buena obra. En toda iglesia sana, los predicadores diremos esto, aunque esto vaya en contra de nosotros. Si yo y otros que vamos a predicar acá estamos predicando algo contrario a la palabra de Dios, usted tiene toda la potestad de decir, no nos someteremos a esa palabra. No viviremos de acuerdo a ese mandamiento, porque no está en la palabra de Dios. Pero si usted va a una iglesia católica, usted no va a oír decir a un cura así, porque no les conviene a ellos, porque ellos no creen en la sola escritura como la máxima autoridad. A eso se le llama tiranía. Gobernar la iglesia con tiranía, con manipulación. Por eso nosotros honramos la sola escritura. No sé si me di a entender, hermanos, lo que es la sola escritura y el contexto en el cual surgió. Bien. Después viene la sola fide, o sea, la sola fe. La sola fe. ¿En qué contexto surgió? En ese tiempo la iglesia romana enseñaba que la salvación se obtenía por fe más obras. La salvación se obtenía por fe más obras.
La salvación se obtenía por méritos, por comprar indulgencia, o sea, por comprar un pedazo de cielo, por pagar por sus familiares que estaban en el purgatorio, y si estaban condenados a 1000 años, si usted pagaba, entonces, ¿verdad? La obra que usted hacía de donar a la iglesia, eso le menguaba a esta persona 500 años, digamos, de purgatorio. El Papa tenía autoridad para poder menguar. Martín Lutero, cuando estudió Romanos 1:17 y Gálatas 2:26, él se dio cuenta de algo: que el justo por la fe vivirá. Y la fe sola. Ahí nació la sola fide, la sola fe. Y entonces los reformadores dijeron: la salvación no se obtiene por obras. La salvación sí produce obras, pero la salvación no se obtiene por obras. La salvación, dijeron los reformadores, no se obtiene por penitencias, por pagos, sino por la fe en Jesucristo. Porque si alguien, decían ellos, basados en Efesios 2, si alguien paga y es salvo, entonces esta persona tiene de qué gloriarse. La fe es el medio por el cual recibimos la gracia de Dios, no por méritos humanos. Nosotros no somos salvos, decía Gálatas, por guardar los 10 mandamientos. Nadie lo guarda. Solo Cristo lo guarda. Es por la fe en Cristo Jesús. Es por la fe en el que los guardó. Guardar los 10 mandamientos se le llama las obras de la ley. Dice Gálatas 2:16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado, o sea, no es salvo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será salvo. No sé si me di a entender, hermanos. La sola fe. ¿Será que usted necesita un buen comportamiento más fe para ser salvo? No. Es la fe. Claro, la verdadera fe produce un buen comportamiento. Entonces, esa es la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo. El protestantismo dice: la sola fe es necesaria como mediadora para la salvación. No se necesitan obras, ni méritos, ni penitencias, ni pagos, ni sacramentos, ni bautismos. ¿Qué pasa si Adán se convierte al Señor y no se bautiza y se muere Adán? ¿Será salvo? Sí. Ahí entra la sola fe, porque él creyó en Jesucristo como el ladrón en la cruz. El bautismo es una obra que acompaña, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Por eso hay ancianitos cristianos o ancianitas que cuando ya se están muriendo y no se han bautizado, ellos corren al pastor como cuando corrían al cura. Porque si no es la oración o los santos óleos, ellos van al purgatorio. Pero ya la oración les salva a ellos. Y así también hay muchos cristianos que creemos así. No, pero hizo la oración antes de morirse, dice. No. Cualquiera puede orar antes de morirse. Pero no es la oración la que salva. No es levantar la mano, no es pasar al frente lo que salva. Es la obra de Cristo en el corazón, en lo más íntimo.
del corazón, el nuevo nacimiento, la regeneración que produce una fe viva y que esa fe se nota en evidencias, obras de amor. Por eso surgió la sola fide, la sola fe. La sola gracia. ¿Cómo surgió la sola gracia? La gracia es gratis, pues. ¿Qué significa gracia, hermano? Gratis. ¿Cuál era el contexto? La iglesia enseñaba que las obras, las indulgencias y méritos humanos contribuían a la salvación. Los reformadores dijeron, no, no es así. Sí, probando sonido 1. Sí, probando sonido 1, 2. Por su bondad. Voy a bajarle entonces. Voy a convertir en Hope nuevamente. Así nació la sola gracia. Y entonces venimos a la otra sola, solo Cristo, solo Christus, en latín. ¿Cómo surgió esta sola, solo Christus? ¿Cuál fue el contexto? En la iglesia medieval o en la iglesia católica romana de aquel tiempo, habían otros mediadores. ¿Quiénes habían, hermano? Otros mediadores. La principal mediadora era la Virgen María, la mamá de Jesucristo, decían ellos. Y entonces habían otros mediadores como los santos apóstoles, con quien usted tuviera más afinidad, si era Pedro, Pablo, Mateo, usted le podía orar a él, encender su vela y orarle a él para que él mediara. Los reformadores dijeron, no, la escritura no dice eso. La escritura dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio en rescate por nosotros. El contexto habla que para ser mediador debe de haber sido Dios y hombre y haberse dado en rescate por nosotros para ser mediador, porque nadie puede llegar a Dios directamente sino por un mediador, y el mediador tiene que ser Dios y hombre. En aquel tiempo la Reforma afirmó que la obra de Jesús es perfecta y no necesita complemento humano. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos sacerdotes, santos o papas para llegar a Dios. Solo Cristo salva, solo Cristo intercede. Amén, hermanos. Usted, excelente, hábleme para yo orar por usted, pero yo no soy su sacerdote.
Todos somos sacerdotes. Y usted puede llamar a algún hermano de confianza para que ore por usted. No, pero es que yo quiero que usted ore por mí, hermano. Y la última sola, Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. ¿Cómo surgió esta sola, hermanos? Que está ahí, que los hermanos han trabajado mucho en todo esto. Surgió como respuesta al orgullo humano. La iglesia medieval, la iglesia católica romana de la Edad Media, el Papa, los sacerdotes y la iglesia misma se atribuían méritos por la salvación de las almas. Por eso ellos se titulan padres, madres. Los reformadores proclamaron que toda la gloria de la salvación y de la vida cristiana pertenece únicamente a Dios. Toda la gloria, ¿a quién pertenece, hermano? A Dios. Y ellos dijeron, todo lo que somos y tenemos es obra de su gracia y debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria nació para recordar que la salvación y toda la vida cristiana debe glorificar solo a Dios, no al hombre. Por eso les pregunto, si usted es un cristiano reformado y tiene un negocio, ¿puede usted en su negocio, yo estoy hablando de su negocio, poner música corrompida que contradiga la palabra de Dios? Lo bueno es atraer a la gente para que compren, ¿verdad? No, la reforma dijo no. Todo lo que hagamos debe de ser para la gloria de Dios. La creación pertenece a Dios y la creó para su gloria. Y aquí está el famoso versículo que vamos a aprendérnoslo hoy, Romanos 11:36. Repitan después de mí: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y yo lo ofendí esta mañana a usted. No fue glorificado el Señor, porque lo ofendí. Debo de pedirle perdón a usted. Porque aunque en mi acción no glorifiqué al Señor, pero en pedirle perdón sí glorifiqué al Señor. ¿Se entiende, hermano? Los esposos y las esposas deben de vivir perdonados. Si no, no hay Santa Cena. Porque fuimos creados ¿para qué? Para glorificar a Dios. Y vivir peleados no glorifica al Señor. ¿Se entiende, hermano? Y no por una disciplina, no, es por amor a Dios, haciéndole honor a Soli Deo Gloria. Al final del día uno debe de confesar sus pecados antes de darse o lo que sea, no para ser salvo, hermano. No me vaya a malentender. Somos salvos, pero es porque el salvo de verdad quiere vivir para la gloria de Dios. Y qué lindo es acostarse con una conciencia limpia, tranquila,
de decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, pero de verdad, en paz con Dios, en paz, viviendo para la gloria de Dios. Hermano, me di a entender con mi simple y sencillo mensaje de qué son las 5 solas. Los reformadores dijeron, la iglesia se ha descarriado, la iglesia se ha corrompido la verdadera fe, la verdadera gracia, las sagradas escrituras, la solideo gloria. Los reformadores dijeron, la iglesia debe de volver a las 5 solas. Y entonces, ¿qué produjo la reforma, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué debemos de estar agradecidos con esa reforma, hermanos? Yo sé que hay iglesias que no celebran la reforma ni la gente sabe qué es. No sabe. No. ¿Qué produjo la reforma, hermanos? La traducción de la Biblia a los idiomas del pueblo. Usted y yo tenemos una Biblia en español. Casiodoro y Valera, influenciados por la reforma, trabajaron desde los originales, siendo perseguidos para traducir nuestra Biblia en español. Los reformadores trabajaron. Martín Lutero tradujo la Biblia de los originales al alemán. Whitefield tradujo la Biblia, la que yo les dejé la tarea, ya vamos a ver. Tradujo la Biblia de los originales al inglés. William Tyndale igual, al inglés. Y es así como la reforma produjo la traducción de la Biblia a los idiomas del pueblo. ¿Qué más produjo, gracias a Dios, la reforma? El regreso a la predicación bíblica expositiva. El surgimiento de iglesias centradas en la palabra de Dios y el evangelio, o sea, iglesias reformadas. Un despertar espiritual en Europa y más allá. Si usted un día se traslada a una ciudad o se va de esta iglesia, no retroceda. Vaya a una iglesia donde crean en las 5 solas, porque no toda iglesia evangélica cree en las 5 solas. ¿Se entiende, hermano? A las iglesias que creen o creemos en las 5 solas nos llamamos iglesias reformadas. Hay iglesias cristianas de verdad, genuinas, pero no son reformadas. No creen totalmente en las 5 solas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Sé que la mayoría que ya hemos sido indoctrinados, ¿qué tal si antes de morir, y no tuve chance de arrepentirme, le di una cachetada a mi esposa? Ay, no, perdón por el ejemplo, amor. ¿Soy salvo o no soy salvo? ¡Me morí! Pero pequé antes de morir. ¿Soy salvo o no soy salvo? Algunos dicen, votó todo. ¿Sabe por qué soy salvo? Porque mi salvación no está fundamentada en mi perseverancia, sino en la gracia de Dios. ¿Se entendió, hermanos? En la sola gracia, en la sola fide, porque yo puse mi fe en Jesucristo, no en mis méritos, aunque portarse bien es necesario. Sí, pero con algo otro pecadillo, quizás no una cachetada. Algo yo hablé mal ese día de alguien y es igual que una cachetada. Entonces nadie sería salvo. Solo Jesucristo sería salvo.
Porque en ese día yo tuve un mal pensamiento y ese mal pensamiento me descalifica porque no perseveré hasta el final. ¿Me entiende, hermano? Pero hay iglesias que creen, ¿entiende? Que si usted está viendo un programa que no debe de verlo, que es malo, se queda en el rapto. Usted no se va en el rapto. ¿Me entiende, hermano? No estoy dando licencia para pecar, porque la vida que ama a Dios no practica el pecado, aunque peca. Entonces por eso la sola gracia, la sola fe, es importante repasarlas cada año y ver cuál es nuestro fundamento. Nuestro fundamento no es la perseverancia. Nuestro fundamento es la gracia de Dios. ¿Cuál es nuestro fundamento? La gracia, y la gracia de Dios nos hace perseverar hasta el final. Pero le profetizo, usted cuando muera, algún pecadillo usted ahí lleva. Y de verdad, yo voy a morir con algún pecadillo ahí. Pero mi fe no está en eso. Mi fe está en Jesucristo. Él pagó por mis pecados pasados, presentes y un sacrificio perfecto. Yo no voy a ir al purgatorio a limpiarme de pecado. No, ya Cristo me limpió de mis pecados. Yo no tengo que ir a pagar allá. O sea, pobrecito el católico. Porque él tiene que portarse bastante bien para el añaje en el purgatorio le sea poco. Imagínense Fabricio con 100 años en el purgatorio. ¿Cómo la ve, Fabricio? Y si su esposa es más pecadora, 200. Pero con algunas misas ahí, con pago, se puede por lo menos interceder, ¿verdad? Entre más santos usted invoque, o sea, todo es una mentira, hermano. Por eso el regreso a la sola escritura era necesario. Amén, hermanos. Hermanos, la reforma no solamente fue un evento histórico. La reforma es un recordatorio continuo. Es un recordatorio, ¿cómo, hermano? Continuo. De que la iglesia debe de estar siempre reformándose. La iglesia debe de estar, ¿cómo, hermano? Nosotros no somos totalmente reformados. Hay áreas que necesitamos pedirle a Dios: Señor, ayúdanos en esta área como iglesia, porque no podemos cambiarla de un solo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Hermanos, aunque la reforma ocurrió hace más de 500 años, sus principios siguen siendo absolutamente relevantes para nuestra vida personal, para nuestra vida personal, para nuestras familias, para nuestras iglesias. No basta con conocer la historia, no basta con conocer la historia. Debemos vivir sus verdades. Repitamos, por favor, no basta con conocer la historia. Debemos vivir sus verdades. Vamos a dar algunas aplicaciones, y aquí es donde yo le pido al Señor, por mi corazón primeramente y por su corazón, porque si en lo que voy a decir, y perdón, verá, por los católicos, si en lo que yo voy a decir usted solo oye, usted es un católico romano, que solamente vino ¿a qué? A oír la misa del cura llamado Poe. Pero la diferencia entre un evangélico es que se espera que el evangélico dice: yo no solo quiero ir a oír. Imagínate, jovencita, tú vienes aquí a oír. Imagínate,
vienes a oír el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Pero a ti no te importa tirarle la puerta en la cara a tu mamá, hacerle una mala cara, a ti no te importa, pero lo que te importa es ir a la iglesia. No. La Reforma dijo no. La Reforma no produce, no anhela ese tipo de creyente, porque esa es una contradicción. Se espera que los creyentes de verdad se casen con creyentes de verdad. Se espera que los creyentes de verdad, ¿qué dice? Con creyentes comprometidos. Pero cuando tú haces lo contrario, tú no perdona. La Reforma no quiere eso. Es un mal testimonio. Luz y tiniebla, no se puede. Entonces, uno de los desafíos en la sola escritura es, la pregunta es: ¿está la Biblia en el centro de tu vida, de tu familia? Hay muchas personas que siguen la voz de la cultura. Hay muchas personas que siguen la voz ¿de quién? De la cultura. Pobrecita mi hija. Tiene 15, tiene 14. Es bueno que ella disfrute, ¿verdad? Pobrecita. Hay muchas personas que siguen la voz de la cultura, las redes sociales, la voz de los abuelos, la voz de las abuelas, incluso de líderes religiosos. Es que el hermano Job dice, no, lo que el hermano Job dice tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Y personas siguen las voces, sus conductas, sin examinar si lo que dice está en la Biblia o no. Es que si no, el hermano Job se va a enojar. El hermano Job no es ningún papa. En la Biblia dice. ¿Dedicas tiempo diario a la lectura y estudio personal de la palabra de Dios? ¿Sí oyó esto, hermano? ¿Dedicas tiempo diario a la lectura y estudio personal de la palabra de Dios? No me queda tiempo, hermano. No es eso, hermano. Necesitas un despertar. Porque el pecado nace diariamente. La cultura no amaga. La cultura nos está influenciando diario, día y noche, 16 horas al día. Yo paso frente a la cultura queriéndome influenciar. Yo tengo que también leer la palabra diariamente porque es mi vida. ¿Es la Biblia tu delicia, tu autoridad, o es aburrida? ¿Practicas la crianza de tus hijos en base a la palabra de Dios? La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119. Vivamos por fe. Vivamos como, hermanos. ¿Estás confiando en Cristo? ¿O en tus esfuerzos? ¿O en tu perseverancia para ser salvos? La salvación no se gana con buenas obras. No. Ni con tradiciones religiosas. Es solo la fe en Jesús y la gracia de Dios que somos salvos, Descansa en la obra perfecta de Cristo. No para que le pegues cachetada a tu esposa. Y diga: hermano Job dijo que de todas maneras, si yo le pego una cachetada, o al esposo, de todas maneras por gracia. No. Pero descansa en la obra de Jesucristo. No sirvas a Dios para ganar su amor. Hoy Dios me va a amar más.
sino por lo que ya tienes. Romanos 1:17 dice: el justo por la fe vivirá. Solo Cristo. Cristo en el centro de nuestras familias. Cristo en el centro de nuestras familias. ¿Está Cristo verdaderamente en el centro de tu hogar o está en un segundo plano? Seamos sinceros. ¿Es Cristo el centro de tu hogar o Él toma un segundo, un tercer lugar? Hoy no voy a ir a la iglesia porque de verdad me siento enferma, pero mañana tienes que ir al trabajo y ahí no estás enfermo. Ahí enfermo, como estés, sí vas. ¿Qué es Cristo para ti? La Reforma nos recuerda que Cristo debe de ser el centro. Cristo debe de ser, ¿qué, hermanos? El centro. No las profesiones, no los empleos, no los estudios. No tengas a Cristo como una religión barata, sino como el tesoro más valioso que hay. Si vivieras en Corea del Norte, ¿te congregarías en una iglesia? Porque allá hablar de Cristo es la muerte. Y hay iglesias, fíjense. Yo oro por esas iglesias. Fíjese que hay iglesias que tienen 200 miembros, así como lo hay, pero es una iglesia clandestina. Y compartirle a otro quiere un discernimiento terrible. Hermanos, ¿es Cristo un tesoro valioso para ti? Hablen de Cristo en casa, lean juntos la Biblia, modelémoslo, oren en familia, eduquen a sus hijos en el Evangelio, no solo en la moral. Pórtate bien, hijo. No, si eso cualquier musulmán lo hace. Pórtate bien, hijo. No mates, no robes. Cualquier islámico lo hace. Hablen de Cristo en casa, lean juntos la Biblia, modélenlo, oren en familia, eduquen a sus hijos en el Evangelio, no solo en la moral. Josué dijo 24:15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando evangelices, habla con pasión. Habla, dile, querido, yo estoy sintiendo, yo me duele que tú estás caminando al castigo eterno. Dile. Que Dios use tu compasión para convertir las almas. Vivamos para la gloria de Dios. ¿Para quién vives, hermano? ¿Para quién vives? Hay muchos que viven para agradar a los hombres, para tener éxito o para sí mismo. La Reforma nos recuerda que toda nuestra vida debe de ser para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Holanda? ¿Sabe por qué son los países más prósperos? Porque ellos fueron influenciados por la Reforma calvinista. Y el centro, Calvino dijo, no, es que vivir para la gloria de Dios no solo es en la iglesia, es en el trabajo, curandeo,
Ustedes deben de ser cabales, pesa justa, balanza justa, porque ustedes están bajo el escrutinio de Dios. Sean fieles. Y por eso estos países prosperaron, porque todo lo que hacían, lo hacían para la gloria de Dios. Ahora ya no. Solideo, gloria. La reforma nos recuerda que toda nuestra vida debe de ser para la gloria de Dios. Vive tu día a día, trabajo, escuela, iglesia, decisiones. ¿Y por qué no copias vos? Para la gloria de Dios. No vino su papá, ¿verdad? Gracias a Dios. El papá de Edwincito fue mi compañero. Él no sabía ese principio, pero ese principio, él se sentaba en la primera fila, y si él se sacaba 6 en la universidad, era de él. Dios lo honró a él, que cuando él necesitaba una buena profesión que la que él tiene, alguien lo recomendó, no él buscó. ¿Cómo hiciste vos? ¿Cómo hiciste? Pues yo fui a Dios, les decía, porque se habla, yo a Dios fui, les dije. Dios honra a los que le honran, a su debido tiempo. Vivamos para la gloria de Dios en todo lo que. Si los pueblos quieren andar en sus propios malos caminos, que lo anden. Nosotros vivamos para la gloria de Dios. A su tiempo segaremos, si no. Jóvenes, no hagan nada oculto. Eso va contra la reforma, contra la palabra de Dios. Hablen con sus padres, hablen con sus madres, que ellos sepan todo de ustedes. Esposos, abran el teléfono, ella puede revisarles todo lo que ustedes tienen y viceversa. No hay nada oculto, estamos desnudos delante de Dios y los unos de los otros. Amén, hermanos. Consulten como esposos y esposas. No haya una tiranía, decir aquí se hace lo que yo digo. No. ¿Qué tú dices, amor? ¿Cuál es tu opinión? Yo no me voy a mover, no voy a tomar esta decisión si tú no estás de acuerdo. ¿Qué dices tú, amor? ¿Están oyendo matrimonios? Que yo soy el hombre aquí, no, es como diablo. Ay, yo soy el tirano aquí, no. Ahí va a haber rebelión. Hagámoslo todo para la gloria de Dios. Y yo, como sé que tengo oyentes aquí, y voy a incluirlos a todos. Para mí los oyentes son los que no, con todo respeto, los que todavía no son miembros de la iglesia. Tú eres un oyente. Personas que no son bautizadas todavía. Personas que vienen por tercera, segunda o primera vez. Déjame hablarte por un momento. Déjame llegar a tu corazón. Ponme mucha atención porque preparé un párrafo para ti. Querido, ¿estás viviendo tú por fe? Querido, ¿verdad que estás viviendo sin congregarte? ¿Verdad que Cristo y su palabra no son el centro de tu vida? Ay, de vez en cuando leo la Biblia, ¿verdad? No siempre, pero ahí, una vez a los 15 días, a veces no. No. Eso no es vivir por fe. Porque tú comes todos los días, ¿no? La misma naturaleza te da a entender que hay cosas que son importantes y hay cosas que no son importantes. Y cuando yo no valoro algo, no le doy la verdadera importancia, a veces las hago y a veces no.
Si la iglesia para ti no es importante, no te comprometas, vive así. Pero si la iglesia es importante, habla conmigo después de la reunión y dice: hermano, yo ya soy nacida de nuevo, yo ya soy bautizado, ¿qué debo de hacer para poder ser miembro de esta iglesia bíblica? Yo voy a hablar contigo. ¿Vives tu vida centrado en las cosas de este mundo? Tu confianza está en todo eso. Tu confianza está en que no eres tan malo. Eso se llama confiar en obras. No, yo no soy tan malo, hermano. Yo no soy tan mala esposa, tan mal esposo, no robo bancos, solo soy un desobediente en cuanto a Jesucristo. Hermano, Cristo no es el tesoro, tu líder, tu jefe, tu rey. Vuélvete a Dios ahora. Romanos 1:17 dice: el justo vivirá por la fe. Vivir centrado en lo material, en las profesiones y darle un segundo, tercer lugar a Cristo, eso no es vivir por fe. Eso es tener una fe falsa. Eso es vivir conforme a la corriente de este mundo. Dice Efesios 2:2, dice que muchos viven conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad. Hay un príncipe, hay una potestad, hay un espíritu que te tiene atado. Y dice: no te bautices, no te hagas miembro de la iglesia, no, ve de vez en cuando. Tienes bastante trabajo, no seas una cucaracha de la iglesia, no, mira, no lo tomes. Eso es ser fanático de ir todos los días, 2 veces a la semana. Ese es ser fanático. No. Tú vas al trabajo todos los días y no eres fanático, porque tu trabajo te da de comer. Estás viviendo conforme a la corriente de este mundo, y como producto no hay paz en tu corazón. El Señor dijo en Isaías 57:21: no hay paz, dijo Dios, para los incrédulos. ¿Sabes por qué no hay paz? Porque tu relación con Dios está tronchada. Sí, claro, hay paz cuando el cheque es gordo, cuando la refri está llena, cuando todo está marchando bien, cuando no tienes problemas. Hay paz, porque tú no estás reconciliado con Dios, y reconciliarse con Dios es estar en paz con Dios. Querido, hoy puede ser el día aceptable. Hoy puede ser el día de tu salvación, el día de la fe, según 2 Corintios 6:2. Querido, no salgas de aquí sin antes haberte reconciliado y decir: yo estoy mal, yo estoy tremendamente mal, hermano. He sido un desobediente a Cristo, no lo he menospreciado, he confiado en mis obras, no en la gracia de Dios. Pero el predicador me invita hoy que hay esperanza. Ora a Dios tomando decisiones. Inclina tu rostro, por favor. No ores como un religioso. Ora como una persona arrepentida. Vuelvo, no ores como una persona religiosa. Ora como una persona arrepentida. Pídele perdón a Dios, porque Él te creó para Él, pero tú no has vivido para Él. Pídele perdón a Dios. Pídele ayuda y dile: yo me quiero reconciliar contigo. Mi familia está mal, mi vida está desordenada, yo necesito volverme a Dios. Este mensaje de la Reforma me invita, me manda
a volverme a Dios, a arrepentirme, a poner mi fe en Jesucristo. Oh Señor, en el nombre de Jesucristo.